Hoy también es el día del fonoaudiólogo, por eso estamos con una joven profesional de nuestra localidad en comunicación telefónica. Ella es Camila Bertozzi, que es fonoaudióloga y nos va a contar un poco el trabajo, la importancia también de esta parte, esta rama de la salud. Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, feliz día primero. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias, sí, festejando el día del ¿Cómo, fonoaudiólogo. ¿Cómo estás trabajando? ¿Estás haciendo consulta? ¿Estás atendiendo alguna consulta? Mira, yo trabajo a través de discapacidad, entonces a través de la Superintendencia de la Nación nos habilitaron para trabajar virtualmente en casos puntuales con pacientes. Pero los casos particulares o con niños que trabajamos con el lenguaje y eso, no estamos trabajando por el momento, pero tengo entendido que ya se están por habilitar las sesiones para comenzar nuevamente. En tu caso en particular, ¿ya tenías pacientes cuando comenzó todo lo de la cuarentena, el aislamiento? Sí, ya veníamos trabajando desde febrero prácticamente. Bien. Camila, para repasar un poco, ¿qué trabajo hace una fonoaudióloga o un fono en general? Sí, bueno, los fonos lo que hacemos es trabajamos muchísimas áreas, aunque no parezca, pero en general trabajamos el área de la audición, el área del lenguaje y la comunicación, tanto en niños como en adultos, la audición también obviamente. Trabajamos todo lo que es la fonoestomatología, que sería masajes y demás, a través de todo lo que es lo orofacial, los músculos de la cara. Y también trabajamos la voz, más que nada en profesionales que trabajen con la voz, que se fatigan fácil y demás, entonces se rehabilita eso. Bien. Eso es como a grandes rasgos. Perfecto. Y justamente recién nombrabas lo de los trabajadores que, por supuesto, su herramienta principal es la voz. Qué bueno que sería de tener conciencia de la importancia que es el cuidado de la voz. ¿Por ahí crees que falta como esa información o esa toma de conciencia? Y sí, la verdad que sí. Hay muchos casos de maestras, locutores y demás que llegan al fonoaudiólogo porque se sienten fatigados, porque no se dan cuenta que su voz se va perdiendo con el tiempo, a través de los años. Entonces buscan una solución para eso y bueno, en eso siempre le damos las técnicas y la rehabilitación necesaria para que pueda continuar con su trabajo. En el caso de las docentes, por ejemplo, que están frente a un aula, ahora no, pero cuando han tenido la oportunidad de estar con sus niños, en el caso, por ejemplo, de nivel inicial, nos vamos a ir al nivel inicial, que son más bulliciosos, que a la hora de poner el orden y de indicarles que se sienten, la seño debe levantar o elevar su tono de voz. ¿Cómo podemos trabajar en ese momento en el aula con una seño que tiene que controlar a 20 niños? Y sí, debe ser muy difícil, yo no soy docente, pero calculo que debe ser bastante complicado. Y lo que primero hacen, muchas veces seguramente, es levantar el tono de la voz para tener un orden en la sala. Y es todo lo contrario a lo que deben hacer en el caso que quieran cuidar la voz. Porque esto del tema de gritar y demás, tensa los músculos, la fatiga a las cuerdas vocales, a la voz. Entonces, con el tiempo se nota que no hay un cuidado. Entonces, bueno, tienen que tener varias pautas a la hora de ser docente, de cualquier profesión que trabaje con la voz. Bien. Hablando justamente de las consecuencias y demás, Camila, ¿cuáles son las patologías más comunes o más recurrentes en los pacientes? ¿En pacientes en general? En los pacientes en general, sí, los pacientes en general, por ahí consecuencias del mal uso o el no cuidado absoluto. Y bueno, en mi caso trabajo en el área de la discapacidad, entonces veo patologías neurológicas, parálisis cerebral, síndrome de Down y demás.
Yo no me dedico a todas las áreas, pero dependiendo cada área van a ser las patologías. Después está el tema de la audición, van muchos pacientes adultos con el tema de los audífonos, o también el tema de, por ejemplo, se trabaja mucho con la fono en el tema de las fábricas para controlar los sonidos, que se protejan esa audición y demás. Y así dependiendo cada área. Después están las parálisis faciales, que eso se dedica a las áreas de la fonoestomatología. Bien. Y mucho se ve, y en mi caso también trabajo mucho, con niños, la rehabilitación del lenguaje. Más que nada en niños más chiquitos, pero también hay adultos. En esa rehabilitación del lenguaje, ¿lo detecta la seño en nivel inicial o en primer grado? No necesariamente. Muchas veces sí son derivados por la seño, otras veces por los pediatras o los doctores que concurren, y otras veces por los mismos padres o los familiares. Bien. ¿Hasta qué edad es permitible que el niño hable con cierta dificultad o que cambie para decir, no sé, por ejemplo, mesa, claro, y le cambie alguna consonante, alguna vocal, y que, bueno, la mamá o el papá se van a dar cuenta que quiere decir mesa o celular, pero ¿en qué momento ya debe dejar ese vocabulario para comenzar a darnos cuenta los papás? Y bueno, siempre hay pautas donde uno tiene que llamarle la atención si necesita fono o si no, o cómo está su audición, porque muchas veces el tema de la audición perjudica el lenguaje. Entonces, bueno, hay que tener un poquito las antenitas paradas para ver el tema ese. Se dice que más o menos un niño de 2 años y medio, tiene que decir una frase de 2 palabras. Por ejemplo, mamá, agua. No lo va a decir correctamente, pero se va a entender que el niño quiere agua. Bien. Entonces, si vos tenés un niño de 4 años y no dice frases de 2 o 3 palabras, bueno, ya ahí consultar. Hay letras, hay fonemas donde siempre son un poquito más difíciles, como el tema de la R, que a los 4 años es normal a veces que no salga. Muchas veces se consulta y se le da pautas y se trabaja sobre eso, si es un solo fonema o una sola letra o no. Pero yo opino y aconsejo que siempre cuando tengan una duda, consultar. Y bueno, estar atento a eso, de que lo mejor es una detención temprana y trabajar desde lo más chiquito posible. Antes se creía que cuando empezaba el colegio, recién ahí, era bueno llevarlo al fonoaudiólogo o preguntar, pero desde más antes posible, mejor. Bien. Porque el tema de esto del colegio, de empezar a aprender y demás, ya está como más limitado. Perfecto. En ese sentido. Muy claro. Entonces, Camila, actualmente estás realizando la licenciatura ya. Contanos un poco cuál es la diferencia, digamos, este tramo que estás finalizando, que complementa, ¿cómo es? Y sí, bueno, la licenciatura fueron 2 años más de cursado, donde por suerte me queda la tesis de investigación, que voy a hablar un poco del tema de la afasia en personas adultas, que es cuando la persona adulta pierde el lenguaje, sea la comprensión o la expresión, o las dos, y demás, también está la lectura, la escritura, por un daño cerebral, sea un ACV, un accidente, un traumatismo y demás. De eso se va a tratar mi investigación. Pero bueno, de a poquito, y con este tema de la cuarentena, estamos viendo cómo trabajar, porque nos han pedido de que tratemos de no tener contacto con pacientes. Claro, claro. ¿Hay alguna vía que la gente pueda utilizar para contactarse con vos? ¿Cómo pueden hacer? Sí, yo me contacto mucho a través de mi teléfono personal, y si no, trabajo de manera particular, y si no, en el centro Vibra en Luque, y acá
además de mi consultorio personal, en el centro CREAR. Muy bien. Y si no, con mi nombre y mi teléfono. Perfecto, así de simple. Bueno, Camila, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, a seguir preparándose y la importancia del cuidado, como es el de la voz y bueno, y de todas las especialidades que esta profesión conlleva. Sí, la verdad que es se trabaja en muchísimas áreas, en muchísimos lugares, como en colegios, en clínicas, en hospitales, en privado también, podés trabajar solo, pero bueno, siempre se va aprendiendo un poquito más. Muy bien. Suerte. Por supuesto. Muy bien, Camila, muchas gracias y feliz día nuevamente para vos y para todos tus colegas. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Que anden bien. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Ahí está. Camila Bertossi, entonces, fonoaudióloga de nuestra ciudad, muy jovencita. Está trabajando ya hace un tiempo en nuestra localidad y como lo decía en Luque. Y bueno, queríamos también destacar los nuevos jóvenes profesionales que tenemos en nuestra ciudad.